Amados hermanos de la comunidad de Jesús Hijo del Altísimo, les saludo con la paz del Señor. Gracia y paz del Señor sean sobre todos y cada uno de ustedes. Amados hermanos, quizás muchos están en familia para escuchar esta predicación. Algunos estarán solos o solas. Sin embargo, sabemos que en espíritu estamos presentes todos. Y para este propósito de este estudio bíblico, les ruego que en reverencia y respeto al Señor, inclinemos la cabeza para poder orar y entrar en la presencia de Dios. Amado y bendito Dios, te damos gracias por el sacrificio de tu Hijo amado, que nos abrió la puerta de ingreso a la presencia misma tuya, a la presencia del único Dios vivo y verdadero, a la presencia del Dios que nos amó desde antes de la fundación del mundo y envió a su Hijo amado para que Él fuera nuestro bendito Salvador. Gracias te damos, amado Dios. Perdona nuestros pecados, pecados que cometemos al ver, al pensar, al obrar, al hablar. Perdónanos, Señor. Limpia nuestras manos y purifica nuestros corazones para que podamos estar en tu presencia misma, para que tu Santo Espíritu pueda hablar a nuestras mentes y corazones, para que las enseñanzas de tu Santo Espíritu podamos ponerlas en práctica, como el fruto que tú quieres que llevemos, amado Dios. Gracias, bendito Dios, por estar en tu presencia. Gracias por el sacrificio de tu Hijo amado. Te agradecemos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, amados hermanos, en las anteriores enseñanzas bíblicas aprendimos que, primero, fuimos hechos para dar fruto. Somos plantas que debemos llevar fruto de manera específica. Dios, a través de su palabra, nos enseña que debemos llevar fruto. También, en segundo lugar, aprendimos cómo dar mucho fruto. Este último proceso estaba basado en 5 puntos muy importantes. El primero era estar conectados al agua. El segundo era ser buena tierra. El tercero era morir al mundo. Debemos morir al mundo y a sus prácticas mundanas. El cuarto era ser podados. Habrá dolor en el podamiento. Habrá sentimientos de pérdida quizás, pero es necesario que seamos podados de toda rama que no lleva fruto. Y quinto, era permanecer en Cristo para llevar mucho fruto. Es lo que habíamos aprendido. Sin embargo, después de estas lecciones bíblicas, queda una pregunta. ¿Qué es dar mucho fruto? Para responder esta pregunta, debemos comprender cómo estamos formados, cuáles son nuestros componentes que nos ayudarán o perjudicarán para dar fruto. Leamos en la primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo 5, el verso 23, que dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. A través de este verso
comprendemos que estamos formados por tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Ahora bien, ¿cuál es la función del espíritu? Aquí hacemos una aclaración. La palabra espíritu está escrito con minúscula. Se refiere al espíritu de vida que tenemos. Y encontramos la respuesta en Romanos capítulo 8, verso 16. Y aquí está la gran diferencia. Cuando comienza el verso y dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La palabra espíritu al comienzo está con mayúscula. Se refiere al Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo que fue el sello que vino a morar dentro de nuestro cuerpo cuando habíamos creído la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación. Fuimos sellados con este Espíritu que mora dentro de nuestros cuerpos. Él dice que da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Ahora el verso 17. Y si somos hijos, también somos herederos. Herederos de Dios, amados hermanos y hermanas. Demos un gloria a Dios, un aleluya. ¿Cómo seres humanos como nosotros podemos ser herederos de Dios? Y más aún, coherederos con Cristo. Pero ojo, dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Muy bien, hasta este punto ya pudimos entender y comprender que habíamos sido constituidos por espíritu, alma y cuerpo. Ahora necesitamos responder cuál es la función del cuerpo, o también llamado la carne. Tenemos que aclarar que la carne se opone al espíritu y el espíritu se opone a la carne, para que no hagamos lo que quisiéramos, sino lo que agrada a nuestro Dios. Y esas se llaman obras de la carne. Leemos en la carta a los Romanos, el capítulo 8, el verso 13. Dice así: porque si vivís conforme a la carne, la consecuencia, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito eres, Señor, que nos das fortaleza a través de tu Santo Espíritu para hacer morir las obras de la carne, que son perjudiciales para nuestra vida en tu presencia, para nuestra herencia, para que seamos coherederos juntamente con Cristo nuestro Señor y Salvador. Gálatas, el capítulo 5, verso 19. Y manifiestas. Esta palabra quiere decir se manifiestan, son claras. Son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto es fuerte, amados hermanos. Los que practican estas cosas, estas obras de la carne, no heredarán el reino de Dios. Es terminante, es fuerte. Nuestro Dios es tajante, porque dice no heredarán el reino de Dios.
Y leemos más ampliando esta situación. En la primera carta a los Corintios, el capítulo 5, el verso 9, dice así: Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. El verso 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal, escuchemos bien, hermanos, con el tal ni aun comáis. No reunirnos ni a comer es fuerte. Nuestro Dios exige santidad, consagración, reverencia, obediencia a lo que Él manda. 1 Corintios 6:15 dice: ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. Oh, no podríamos ofender a nuestro santo Dios con estas prácticas. 1 Corintios 6:17 dice lo siguiente: Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Gracias, Señor, porque nos das la posibilidad de unirnos contigo, de ser un espíritu contigo. Que tu Espíritu Santo pueda unirnos contigo, Señor, para que podamos llevar fruto y hacer morir las obras de la carne. Continuamos, 1 Corintios 6:18. La consecuencia está señalada en este versículo. El consejo de Dios nos dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Amados hermanos y hermanas, tenemos que considerar seriamente esta situación, este consejo que Dios nos da cuando dice huir de la fornicación, porque cualquier otro pecado, sea asesinato, sea robo, sea mentira, está fuera del cuerpo. En cambio, el que fornica, dice, está pecando contra su propio cuerpo. Y sabemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Lo dice así en 1 Corintios capítulo 6, verso 19. Dice lo siguiente: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Verso 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, ¿qué quiere decir aquí? Porque habéis sido comprados por precio. Quiere decir que nuestro bendito Señor Jesucristo, nuestro Salvador, pagó un alto precio para rescatarnos, para que seamos adoptados como hijos de Dios, para que seamos herederos y coherederos juntamente con Él. ¿Cuál es el precio que Él pagó? Dice que Él llevó nuestras iniquidades, Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Fue crucificado, fue azotado, fue menospreciado, fue golpeado, fue escupido, fue coronado de espinas, amados hermanos, para que ese precio sea el pago de nuestro rescate. Finalmente lo clavaron en la cruz y horadaron su costado con una lanza, haciendo que su sangre sea derramada hasta la última gota. Su sangre era su vida y Él pagó con su vida para rescatarnos y darnos vida y vida en abundancia.
Gloria a Dios, amados hermanos, demos un gloria a Dios. Gracias, Señor, porque tu Hijo amado tuvo que sufrir tales castigos, tales dolores, para que nosotros podamos ser rescatados por Él. Por esa razón dice aquí, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora bien, habíamos aclarado esa obra de la carne, la fornicación, el adulterio, las consecuencias que dan en la vida de una persona. Ahora nos queda hablar de las enemistades, que también son obras de la carne. Leamos en 1 Juan capítulo 3, verso 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. Esto debemos aclarar. A veces aborrecen a una persona por alguna ofensa que les hizo y dicen, cuando veo a esa persona, me hierve la sangre. Eso es peligroso. O dicen de otra manera, a esa persona ni en el momento de mi muerte lo perdonaré. Eso es muy grave, hermanos, porque aquí aclara, dice, cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. Otra versión dice, es culpable de homicidio. Entonces, tenemos que cuidar ese aspecto. Es mejor perdonar, porque el perdón es de Dios. Y Dios nos dice, cuando estéis orando, perdonad, para que yo también os perdone. Entonces es mejor perdonar, amados hermanos, y no aborrecer, no odiar. Pasamos a la otra obra de la carne, los pleitos, las demandas. A veces caemos en este error en demandar o hacernos demandar. Y en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 1, dice lo siguiente: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Verso 5. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos. Verso 6. Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Oh, hermanos, debemos tener mucho cuidado de mandar en juicio hermano con hermano. Esto está mal, porque el verso 7 dice, así que por cierto es ya una falta, repetimos, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Hasta aquí, amados hermanos, pudimos ver las obras de la carne que pueden perjudicar gravemente el que podamos llevar fruto. Ahora vemos cuál es el fruto del Espíritu. Vayamos a la carta a los Gálatas, el capítulo 5, el verso 22. Y es tremendamente aclarador esto. Mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¡Ah, qué maravilla, amados hermanos! Aquí tenemos el fruto. Está hablando en singular, el fruto, como habíamos tomado el ejemplo de la vid. La vid es la planta de la uva, es parra también su otro nombre. Y las uvas son varias. Y aquí vemos que compara al amor, al gozo, a la paz,
a la paciencia como unas uvas dulces, grandes, exquisitas, porque son fruto del Espíritu Santo. Ahora vamos aclarando poco a poco. Dice el amor. En primera Juan capítulo 4, verso 8, dice así: el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. El Señor Jesucristo es la encarnación del amor, de ese Dios que es amor. En la carta a los Romanos, capítulo 15, verso 13 dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Ahí estamos conociendo el gozo. ¿Quién nos da? El Dios de esperanza. Nos llene de todo gozo. Continuamos avanzando. Ese es el gozo que Dios nos da, pero también hay otro gozo que nos llena el corazón de alegría, y está escrito en Lucas capítulo 15, verso 10. Dice así: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Amados hermanos, un gozo lo recibimos de parte de Dios y el otro gozo vemos que está delante de los ángeles de Dios por un pecador al cual le predicamos el Evangelio y el cual recibe y acepta la salvación y la adopción de nuestro Señor Jesucristo. Pasamos a otro fruto del Espíritu Santo. Juan capítulo 16, verso 33. Y estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nos ofrece el Señor Jesucristo su paz. ¿Y cuál es esa paz que Él nos ofrece? Porque nos aclara que en el mundo tendremos aflicción. Vamos a Filipenses capítulo 4, verso 7, y dice así: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No hay mejor paz, amados hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Pasamos a otro fruto del Espíritu, es la paciencia. Dice que paciencia es padecer sin alterarse, es padecer situaciones difíciles sin alterarnos. Y el Señor Jesús demostró mucha paciencia en la cruz, porque dijo, según Lucas 23:34, y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amados hermanos, lo escupían, lo insultaban, repartían sus vestiduras, echando suertes, y él estaba clavado en la cruz. Lo insultaban, y él no reaccionaba, solo decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa es la paciencia, la mayor paciencia. Pasamos a otro fruto del Espíritu Santo, la benignidad. Salmo 18:35 dice lo siguiente: me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. ¡Ah, qué hermosa palabra, hermanos! Pasamos a otro fruto del Espíritu, la fe. La fe está en Hebreos, el capítulo 11, el verso 1. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Es la garantía de lo que esperamos,
aun cuando no lo vemos. Amados hermanos, la fe. Oh, qué glorioso es nuestro Dios. Pasamos a otro fruto del Espíritu, la mansedumbre. La mansedumbre había sido ternura del corazón. Según Mateo 11:29, dice lo siguiente: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué ejemplo mayor de mansedumbre podemos recibir cuando nuestro Señor Jesús dice: y aprendan de mí, que soy manso? Otro fruto del Espíritu Santo veremos ahora, la templanza. La templanza había sido el dominio propio. Según la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, verso 7, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amados hermanos y hermanas, con este verso podemos concluir nuestro estudio de esta ocasión, entendiendo que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Podemos vencer a la carne y llevar fruto y fruto del Espíritu Santo, de diferentes formas, de diferentes dulzuras como las uvas, de diferentes tamaños. Dice, de amor y de dominio propio. Amados hermanos y hermanas, inclinemos nuestras cabezas en señal de reverencia y daremos gracias a nuestro Dios, diciéndole: te damos gracias, bendito Dios, te damos gracias, Señor Jesucristo, porque tú eres la vid verdadera, porque, Señor, pegados a ti podemos llevar mucho fruto, apartados de ti nada podemos hacer, bendito Dios. Y te damos gracias porque tu Santo Espíritu que mora en nosotros puede ayudarnos y nos ayuda a deshacer las obras de la carne, a desechar las obras de la carne y buscar la santidad a través del fruto del Espíritu manifestado de diferentes maneras. Te damos gracias, bendito Dios, te damos gracias. Gracias, gracias infinitamente, Señor Jesucristo, por habernos comprado a precio de sangre. Queremos honrarte, queremos glorificarte, dando ese fruto del Espíritu Santo. Amado Dios, te damos gracias. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y si hay alguna persona que escuchó este mensaje y quiere tener estos frutos, aceptando al Señor Jesucristo como su Salvador, les ruego orar conmigo. Señor Jesús, entiendo que fui pecador, fui presa de la fornicación, del adulterio, de tantos otros pecados, de orgías, de drogas, de borracheras. Te ruego que perdones mis pecados. Comprendo que soy pecador. Lávame con tu sangre, como dice tu palabra, que la sangre de Jesucristo me limpie de todo pecado. Y así, en esa condición, te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida y seas mi Señor y mi Salvador, porque te acepto como tal. En el nombre de Jesucristo. Amén.